Bien, entonces, me dijeron que era una expresión algebraica, una combinación de números y letras. Bien, ¿qué más? Había variables y coeficientes. Las variables se reemplazaban con letras, por ejemplo, Per- X. Había variables, vamos a ponerle acá que eran letras, por ejemplo, X, y coeficientes, ¿no? ¿Y los Sí, coeficientes eran letras o números? eran números. Bien, como regla general eran números. Puede ser que aparezca alguna letra, pero es un caso muy particular de algún tipo de ejercitación que vamos a hacer. ¿Qué otra cosa más? Operaciones que había. Operaciones me refiero a las matemáticas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz. ¿Qué había? Potencia, Bien. Eh, opera- multiplicación, suma. operaciones y teníamos operaciones. Teníamos la potencia. Bien. Multiplicación, me dijiste. ¿Qué más? Sí. Sumas, Perfecto. Y falta algo más. resta. Ah, bien. ¿Raíces? ¿Radicación? ¿Había una raíz cuadrada, raíz cúbica, algo de eso? Creo que no. Bien, entonces vamos a poner que eh, no hay eh, radicación. Vamos a poner un poco de raíz. Bueno, sí, no hay raíces cuadradas, ni cúbicas, ni nada de eso. ¿Está bien? Si había sumas y restas, ¿qué se formaban? Si había sumas y restas, ¿qué había? Bueno, no importa. Ahora ya lo vamos a ver. ¿Algo más se acuerdan? Voy comenzando a preguntar algunas cosas. Sumas y restas, perfecto. Y si hay sumas y Puede ser restas, ecuaciones. eh, en realidad, como ecuación, como tal, no, porque vos tenías un solo lado de la igualdad, no los dos Claro. lados. O sea, para que sea una ecuación, vos podrías despejar o averiguar el valor de la variable, en este caso x. Y en realidad el valor de x no lo podías averiguar salvo que igualaras a cero, por ejemplo, para averiguar algo, o igualaras a uno o a dos, pero si no, como regla general, no sería una ecuación. Ok. Si hay sumas y restas, significa que hay términos, ¿sí? O sea, el hecho de haber sumas y restas tiene términos. Entonces vamos a poner que tienen términos, que esos términos se llaman, y lo vamos a poner, después le vamos a poner el nombre. En el caso de la multiplicación, se refiere a los coeficientes, los números, con las variables, es decir, 3x, 5x al cuadrado, 2x a la tercera, es decir, a esa multiplicación se refiere. Y cuando hablamos de potencia, ¿a qué potencia nos referimos? ¿Puede ser cualquier signo en la potencia? O sea, podría tener, por ejemplo, eh, x a la menos 3. No tiene que ser positivo. Perfecto, tienen que ser positivas. Y entonces, podría tener, siendo positiva, x a la 3 medios. Sí. ¿Vieron ustedes qué representa esto? O sea, si yo tengo x a la 3 medios, toda raíz, perdón, toda potencia fraccionaria se representa como una raíz. Es decir, Ah, entonces no, exactamente, esto porque no sería se así. pueden raíces. Entonces, como no podíamos tener raíces, no puede tener potencias fraccionarias. Entonces, estas potencias vamos a decir que tienen que ser enteras y positivas. ¿Y por qué tienen que ser enteras y positivas? Porque si nosotros, en vez de tener esto así, tuviéramos, por ejemplo, una potencia negativa, supónganse que tengamos
x a la menos 2, por ejemplo. Aquí era igual. ¿Qué hacía cuando tenía un exponente negativo? ¿Se acuerdan qué hacíamos? Se daba vuelta. Se daba vuelta, perfecto. Entonces, la cosa es lo siguiente, no puedo tener una potencia negativa, porque si fuera una potencia negativa, como dijo Wada, tendría que estar dado vuelta, la x estaría en el denominador. Y algo que nos faltó escribir acá, que es una expresión algebraica entera. ¿Qué significa? Que no puede haber un exponente fraccionario, ni la x puede estar en el denominador. O sea, sí o sí tienen que estar las x todas en el numerador. Esas eran todas las cosas que nosotros teníamos en cuenta o que lo trabajaron en la parte de polinomios. Veamos entonces algunos ejemplos de polinomios. Supongamos que tengamos ese polinomio de ahí. ¿Sí? ¿Cuántos términos tiene? A ver si puedo ver. Si achico la pantalla. 4. Podemos leer un poco más. 4. ¿Se ve ahí o agrando la pantalla? Ustedes me dicen. Sí, se ve, profe. Porque por ahí a lo mejor alguno está con el celu y se les complica. Este tiene 4 términos. Perfecto. Y si tiene 4 términos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? En la playa se utiliza para andar por los médanos. Y son peligrosos porque pisan gente y la matan. Vamos. ¿Qué se utiliza en la playa? Un cuatri. Bien, entonces si tiene 4 términos es un cuatrinomio. ¿Está bien? ¿Sí? Cuatrinomio. Sí. Después vamos a ver los que tengan 2 términos, los que tengan 3 términos o lo que sea. Pero genéricamente es un polinomio. Si tiene 4 términos, es un cuatrinomio, y cada término va a ser los que están separados por los signos más y los menos. Es decir, que en este caso nosotros tendríamos este término, el otro término que está al lado, ahí, el otro término que está al lado y el otro. ¿Está bien? Los signos más y menos, acuérdense que son los que me determinan ahí. Los signos más y menos son los que me determinan los términos. ¿Notan algo raro en ese polinomio? A lo que utilizaban antes. Si alguno es medio quisquilloso con las cosas. ¿Que no están ordenados? Exactamente. Está desordenado. Desordenado. Entonces, si tuviéramos que ordenarlo, ¿cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría ordenado? Tendría que poner este término, lo tendría que meter ahí, y ahí ya me quedó ordenado. ¿Era necesario que esté ordenado el polinomio? Sí. Bien, depende para qué. O sea, depende de la operación. Pero para algunas cosas podría estar ordenado y para otras cosas quizás no hacía tanta falta. Exactamente, es decir, conviene que esté ordenado porque si nosotros tenemos que sumar o tenemos que restar, por una cuestión práctica, si está ordenado ya nos queda el resultado armado. Pero sí tiene que estar ordenado si estamos haciendo una división. O sea, si tenemos que dividir, tiene que estar ordenado. Y además tiene que tener algo, tiene que estar, que en este caso lo está, es decir, tiene 4 términos, ya lo ordenamos. ¿Cuál es la potencia más grande? La potencia mayor. El cubo. El cubo. Entonces, ¿la potencia que me daba? ¿Se acuerdan? ¿El coeficiente principal? Bien, tengo un coeficiente principal, pero además me da algo. Está relacionado con, a ustedes le llaman año, pero cuando estaban en el primario, estaban en tercer grado. Perfecto. Entonces, ¿esto es de grado cuánto, Cami? 3. De grado 3. ¿Por qué es de grado 3? Porque la mayor potencia es cubo.
¿Está bien? O sea, es cubo o es 3. Perfecto. Ya me dijiste también que el coeficiente principal es 2. El coeficiente principal siempre va a ser el numerito que multiplica al término de mayor grado. Y se utiliza para algo que vamos a trabajar después, que es la parte de factorío. ¿Qué otra cosa más tiene Término independiente. el término independiente? ¿Cuál es el término independiente? -5. Perfecto, es -5. Y el término independiente es el que no tiene una X multiplicándolo. O sea, este de acá y este 2 de acá sería el coeficiente principal. ¿Algo más tenemos de eso? ¿Algo más tenemos que ustedes utilizaban? O sea, si yo les pedía este polinomio, a ver, clasifiquen este polinomio. Bueno, es un cuatrinomio porque tiene 4 términos, es de grado 3, el coeficiente principal es 2, el término independiente es -5. Lo que podríamos poner, que está completo. ¿Sí? Porque no le falta ningún término. Fíjense lo siguiente. 4 términos, grado 3. Si este término, este 2x al cubo, no estuviera, el polinomio sería de 3 términos. ¿Y qué grado sería? 2. 2. Bien, perfecto. Entonces, la idea es la siguiente. En cuanto a la cantidad de términos, sí está completo, ¿eh? Sí está completo. Si está incompleto, obviamente que no. O sea, si yo, por ejemplo, les borro todos estos términos, me van a decir, tiene un solo término, pero sin embargo es de grado 3. Pero si llega a estar completo el polinomio, siempre hay un término más que el grado, porque es el coeficiente principal. ¿Está bien? Bien. Lo que les decía, tenemos esto, P de -1. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Que reemplaza a X, o sea, el -1. O sea que creo que puede ser que todos los valores que tengan X se reemplazan por -1. Exactamente. A eso le llamábamos valor numérico. ¿Sí? Valor numérico del polinomio P. Entonces, ese valor numérico del polinomio P, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. En este polinomio que tengo ahí, ese polinomio, lo que voy a hacer es reemplazar a la X por -1. ¿Está bien? A esta la voy a reemplazar por -1 y nada más. Y hago las cuentas. Me va a quedar 4 por -1 al cuadrado es 1, menos por menos es más, 1, más 2. Sumo, me queda 4 por 1 es 4, más 1 es 5, más 2 es 7. Y ese es el valor numérico o lo que vale el polinomio cuando x igual a -1. ¿Graficaron polinomios ustedes el año pasado? Creo que sí, Sí, y muy poco. muy poquito. O sea, graficar me refiero, por ejemplo, esperen que voy al Paint para hacer un mamarracho. Yo tengo, por ejemplo, los ejes cartesianos y graficar, yo me refería a, por ejemplo, hacer una cosa así. Sí, Sí, pero muy Eh, poco igualmente. Sí. Bien, este año habría que repasarlo. vamos a trabajar con esto, en particular quinto año vamos a trabajar con esto y vamos a tener en cuenta algunas cosas que son este punto que marco acá, este punto, ahí hay dos en particular, este que marco acá y este que marco acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas cosas? No tanto. No No, tanto. no. A ver, y si yo cambiara de color e hiciera, por ejemplo, así, este punto, ¿se acuerdan cómo se llamaba? No tanto. No, a decir verdad no entendí mucho el tema, así que Es que vivo más de lo que son las cuentas que las hicimos cuentas, recién. Claro, trabajamos Bien. muchísimo en eso. ¿No? sí. Y si yo tengo esto así, ¿qué es lo que dibujé? Una recta. Perfecto, dibujé una recta. ¿Y esto que está acá, cómo se llama?
Ay, no me sale el nombre. Me mataste. Son dos palabras. Me acuerdo en la mente, pero no me acuerdo el nombre. Tres palabras. En el medio es al. El medio es al. Ordenada al origen, era. ¿Se acuerdan de eso? Ah, Sí, sí, sí. Bien, esa era la ordenada al origen, pero no importa, todavía no lo vamos a ver eso. La cosa es lo siguiente. En realidad, cuando ustedes están haciendo el valor numérico, lo que se están fijando es, si se paran en x igual a menos 1, tendría que subir 7 cuadraditos y marcaba el punto para poder dibujar el polinomio. ¿Está bien? Es como cuando hacían la tablita en segundo año para dibujar las rectas, que le daban un valor de AX y obtenían el valor de Y. A eso se refiere. Bien. Retomamos. Habíamos hecho el valor numérico del polinomio P para x igual a menos 1, reemplazamos las x, hicimos la cuenta y nos dio 7. Vamos a ver este de acá. Tenemos que hacer el valor numérico de P cuando x vale menos 2 y el valor numérico de Q cuando x vale menos 2 y además elevarlo al cuadrado. Entonces, el valor numérico de P cuando esto vale menos 2 va a ser muy similar a este que teníamos acá, con la única diferencia que vamos a reemplazar en menos 2. Entonces acá me va a quedar menos 2, acá me queda menos 2, entonces me va a quedar 4 por, ¿cuánto me quedaría ahí? Hay un ausente y no sé quién es, ¿quién desapareció? Alguien se cayó de la nube. Bien, no importa. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? ¿Menos 8? ¿Por qué? Menos 2 por menos 2, Juan, ¿cuánto sería? Menos 4. Menos 2 por Cuatro. menos 2, A ver, 4. 2 por 2 es 4, seguro. ¿Más 4 o menos 4? Ahí viene el problema. Si está al Más cuadrado, 4. bien. Ah, más Si está al 4. cuadrado, siempre es positivo, porque menos por menos es más. Si estuviera al cubo, por ejemplo, sería negativo, pues sería menos por menos por menos. Menos por menos más, por menos menos. Entonces acá sería 4. Después, en el otro, ¿qué me quedaría? Menos menos 2, ¿cuánto es? 2, Más 2 positivo, más 4. 2. Entonces tenemos 4 por 4, 16, 16, 18, 20. O sea que P de menos 2 vale 20. Ahora tenemos que hacer o hallar, perdón, cuánto vale Q. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer Q de menos 2. Vamos a ponerlo acá. Q de menos 2. Esto en realidad sería así. Q de menos 2 al cuadrado. Sería esto. Igual y sería. Lo voy a encerrar entre paréntesis acá. Y esto va a estar todo elevado. Bueno. Todo elevado al cuadrado. Bueno, en algún momento va a salir que está elevado al cuadrado. Esto sería, entonces, menos 2 elevado al cubo más menos 2 menos 1. Todo eso lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? Menos 8. Bien. ¿Qué más? Mientras yo coloco esto. ¿Qué más quedaría? Menos 2. Sí. Menos 1. Acá sería menos 8, perdón. Menos 8. Menos 2, menos 1. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ahí, acá va a ser un 2. Bien, si me dicen el resultado, mientras yo me peleo acá para poner el cuadrado, estaría genial. ¿Cuánto sería ahí? Menos 11. Menos 11. Menos 11, perfecto. Se escuchaba bajito de Agustina, menos 11. Ah. Esto sería menos 11 elevado al cuadrado y me daría algo de 121.
Perfecto, positivo, porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado acá? Va a ser 20 más 121, o sea, 141. ¿Está bien? Bien, no tiene otra cosa rara, sigue siendo valor numérico, pero aplicado con una operación combinada. ¿Cómo hacemos este polinomio? Esto de acá, p de x elevado al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Resolvemos P de X. No tenemos valor numérico, ojo. Tengo que elevar al cuadrado, estoy buscando p. Claro. Tengo que elevar al cuadrado ese P de X. polinomio que lo voy a copiar acá. O sea, esto en realidad sería algo parecido a esto. O sea, ponerlo así y esto elevarlo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y qué se les ocurre que se podría hacer? Distributiva. Bueno, ¿y qué me quedaría? 4x al cuadrado, entre paréntesis al cuadrado, menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. A ver, esto vos me decís así, bueno, acá al cuadrado, después menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Y más 2 al cuadrado. Bien, veamos si es cierto eso. Les pongo los signos de pregunta. La cosa es lo siguiente. Si yo tengo que hacer un número al cuadrado, por ejemplo, tengo que hacer 25 al cuadrado, ¿qué cuenta hacen? Con la calculadora, ¿qué cuenta hacemos? 25 por 25 por 25 por 25. Entonces, acá, sí. si yo tengo que hacer p de x al cuadrado, yo lo que haría es poner esto, ¿sí? Multiplicarlo por sí mismo. O sea, esto multiplicado por sí mismo. Bueno, no quiere estar ahí. Ahí va. ¿Cómo quedaría? Ya lo vimos en realidad. Serían Lo vamos a hacer 16x perfecto. O sea, hacemos a la la distributiva. Hacemos cuarta. la distributiva, ¿no es cierto? Sí. 4 por 4 es 16, x al cuadrado. Perfecto. ¿Qué más? Tengo que hacer 4x cuadrado por menos x. Me queda 4 por menos 1, o sea, primero negativo, me queda un 4. Me queda x cuadrado por x, me queda x a la tercera. ¿Está bien? Sí. Después tengo que hacer 4x cuadrado por 2. Me va a quedar 4 por 2, 8, x al cuadrado. ¿Sí? Ya hice Sí. con el primer término. Ahora tengo que hacer menos x. Tengo que multiplicarlo por 4x cuadrado. Me queda menos por más es menos. 1 por 4 es 4 y x por x cuadrado va a ser x a la tercera, o sea, x al cubo. Tengo que hacer menos x por menos x. Me va a quedar menos con menos es más y x por x, x al cuadrado. Y tengo que hacer menos x por 2 y me queda más por menos por más es menos y x por 2 son 2x. Bien, ahora tengo que hacer el 2, lo tengo que multiplicar por el 4x al cuadrado, por el menos x y por el 2. Me queda menos, más por más es más, 2 por 4 es 8, x al cuadrado. Después voy a hacer 2 por menos x, me queda menos 2x, y 2 por 2 que me queda más 4. Sí. ¿Está bien? Bien. Sí. Esto podríamos resolverlo, obviamente. ¿Sí? Porque tenemos toda esta expresión de acá que la tenemos que resolver y que nos va a quedar de la siguiente forma. X al... Acá hice algo mal, acá era x cuarta. Perdón, esto es x cuarta. ¿Tengo algún término más con x cuarta? Tengo uno solo, este. No. Acá está. X al cubo, ¿tengo alguno? Sí. Aparte, Sí.
Entonces me queda menos 8. ¿Está bien? Y este de x al cubo se va. Después, con x al cuadrado, ¿tengo algo? Sí. ¿Qué tengo? Tengo 8x al cuadrado más 8x al cuadrado, o sea que son 16x al cuadrado. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? Con x solamente. 2 menos 2x menos 2x. Sí, me queda menos 4x. 4x. Y los números solos, el 4. Solamente 4. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, ya tengo resuelto el ejercicio. Este es el resultado. Vamos a ver si es igual a ese. ¿Cuánto me quedaría hacer 4x al cuadrado al cuadrado? ¿Cuánto quedaría? ¿4 por 4? 16. 16x ¿X hará? 4. A la cuarta. cuarta. A la 4 o a la cuarta. Perfecto. Después, menos x al cuadrado, que me queda como menos x al Menos x cuadrado. al cuadrado. O sea, ahí no cambia nada. Y 2 al cuadrado, que es 4. ¿Está bien? Fijémonos en lo siguiente. El 16x a la cuarta, el x al cuadrado y el 4 están acá. Sí. Va, más o menos. Está el 16x a la cuarta, ¿sí? Y el 4. Y el 4. Pero el x al cuadrado no, y me aparece acá un x al cubo y 16x al cuadrado. ¿Cuál está bien? Y por lógica, ¿cuál está mal? Pensemos. Acá lo que hicimos fue multiplicar por lo mismo, porque como es, Claro. como es al O cuadrado, sea, la misma ecuación 2 veces. exactamente, Es al cuadrado. el mismo El polinomio, otro y en el otro subimos 2 aplicamos, veces a la potencia cada término, digamos. hicimos una propiedad distributiva. Ahora, ¿la potencia es distributiva con respecto a la suma y a la resta? No. No. A ver, vamos a ver un poquitito y repaso algo con los que me tuvieron en tercero. Teníamos operaciones más y menos. Más cuando ustedes eran chiquitos y pedían más caramelos, tenían uno más, o dos más, o tres más, comenzaron a sumar. Cuando fueron al jardín y compartieron con los compañeros, comenzaron a llorar porque había que darle caramelos a los compañeros. Ahí comenzaron a restar. Después aprendieron en el primario a multiplicar y a dividir. Y ya cuando estaban en sexto grado, comenzaron con la potencia, no se rían de mi letra, y más adelante comenzaron con la raíz. ¿Está bien? Son las operaciones. Ustedes primero vieron sumas y restas, después vieron multiplicación y división y potencia y raíz. Y las ordeno así en columna, ¿por qué? Porque la multiplicación es una sucesión de sumas. Si yo tengo que hacer 3 por 2, significa que voy a hacer 3 más 3, 2 veces. Y si fuera 3 por 4, tendría que hacer 3 más 3 más 3 más 3, 4 veces. O sea que la multiplicación y la suma es lo mismo. Pero es una repetición. Y en el caso de la potencia es una repetición de la multiplicación. Y por lógica es una repetición de la suma. En el caso de la resta, o sea, la división es una especie de resta encubierta, y la raíz cuadrada hay una división dando vuelta. Vieron que yo les puse, cuando habíamos puesto x a la 2/3, les dije que era la raíz cuadrada de x al cubo. Pero al margen de eso, lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la propiedad distributiva, la multiplicación es distributiva con respecto a la suma o con respecto a la resta. La división, vamos a cambiar de color, la división también es distributiva con respecto a la resta y distributiva con respecto a la suma. Cambio de color. La potencia es distributiva con respecto al producto o con respecto a la división.
y se me van a acabar los colores. La raíz es distributiva con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Pero no puedo saltar 2 escalones. O sea, la potencia no es distributiva con respecto a la suma, ni a la resta, ni la raíz es distributiva con respecto a la suma o a la resta. O sea, esto de acá, lo que me va a servir es lo siguiente. Vamos a... cada vez que utilizo el dibujo, después el Paint queda dando vuelta ahí. No, vamos a hacer una cosa, se lo pego en el coso. Ahí, esto se los voy a llevar al Word y les voy a anotar esa potencia. Ese es un error que cometieron en tercer año, no sé si alguno se acuerda de los que me tuvieron, que yo les decía, ojo, que está mal, no es distributiva. Se los voy a poner ahí, ese super dibujo, parece que estuviera en salita de 4 más o menos. Entonces acá les voy a poner la potencia y la raíz, la radicación, en realidad es potenciación, radicación, no es distributiva con respecto a la suma o la resta.